Hola, buen día. Hoy estamos en nuestra cuarta semana del módulo de fundamentos económicos. Hemos hablado sobre lo que es la economía en sí, lo que es microeconomía y macroeconomía. Hemos visto esa teoría sobre estos conceptos económicos que de alguna manera los escuchamos día a día en nuestro noticiero, en todo lo que, digamos, respecta a la información económica y financiera de nuestro país. Entonces, hoy vamos a ver algo que se llama contabilidad nacional, es decir, estos términos que conocimos anteriormente, lo que era el PIB, todos estos indicadores de gestión, de crecimiento, eh, los vamos a conocer. Entonces, inicio diciendo que contabilidad nacional es ese registro de datos, es un registro de datos como tal, que nos permite conocer o identificar la economía nacional. Esta contabilidad nos permite conocer ese registro y nos permite cuantificar como tal los indicadores macroeconómicos. Antes de continuar, les recomiendo que tengan su cuaderno a la mano para que puedan hacer las anotaciones de las fórmulas que vamos a ver más adelante, los cuales le van a servir para desarrollar las actividades eh, propuestas como tal. Entonces, contabilidad nacional nos habla de ese registro de datos de toda la economía nacional, de todo lo que pasa en nuestra economía nacional, la cual nos permite que cuantificar los indicadores macroeconómicos. Bien, también nos permite conocer el balance de la producción, es decir, nos permite conocer el balance de la producción del país como tal, ¿sí? A través de estos mismos indicadores. Se estiman en cifras. Esto es una estimación en cifras. Una estimación. Listo. Debemos tener en cuenta que esta contabilidad nacional tiene tres enfoques. Los enfoques son, vamos a colocarlos aquí, unos enfoques, los cuales son el enfoque de la producción, es decir, analiza cómo es el crecimiento de la producción, nos habla del índice de precios, es decir, la variación de los precios, y por último, esa renta personal. Entonces, vamos a hablar en cada uno de estos enfoques, los vamos a ver en este apartado, ¿sí? Entonces, iniciamos hablando en el enfoque como tal del enfoque de producción. Vamos a hablar sobre la contabilidad nacional teniendo un enfoque claro sobre la producción. Recordemos que los indicadores que nos hablan a nosotros de producción, ¿cuáles son? Los indicadores que nos hablan de producción son, ¿sí? El enfoque de producción es lo que conocemos como el PIB y el PNB, ¿sí? Recordemos que el PIB es todo lo que se hace o se produce dentro de qué? De territorio nacional. Y el PNB es todo lo que se produce, pero con marcas nacionales, no importando en qué lugar se encuentra. Entonces, vamos a hallar cómo se halla el PIB o el PNB dependiendo de ciertos métodos.
Bien, entonces hay unos métodos importantes, ¿sí? Que son vamos a iniciar con el, el de valor añadido. A nosotros nos dice que nosotros podemos hallar el valor de la producción o la cantidad de producción según el valor añadido. Añadido o agregado. O agregado, es lo mismo. ¿Sí? En algunos libros hablan de agregado. Ojo, los conceptos los conceptos de economía, dependiendo del autor, pues van a colocarle diferentes nombres a ciertos conceptos, pero que a la final significan lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a ver el valor agregado. Entonces, cuando vamos a ver el valor agregado, debemos tener en cuenta que este nos permite, ¿sí? Nos permite tener eh, como tal, evitar una doble contabilidad. Cuando hayamos la producción por valor agregado, nos evita tener una doble contabilidad. ¿Cómo así, profe? Resulta que hay ciertos productos que vienen a través de una cadena de producción, es decir, se requieren, vamos a colocar un ejemplo más claro, requieren, por ejemplo, que el pan, vamos a hacer fabricación del pan. Entonces, el pan necesita trigo, harina, vamos a colocar un ejemplo aquí y vamos a hacer un pan. Entonces, para hacer el pan necesitamos la harina, vamos a decir que necesitamos el trigo y necesitamos el agua, ¿sí? Entonces, como tal, nosotros vamos a vender un pan y el pan se vende, se vende a 3.000 pesos. Pero para fabricar ese pan de 3.000 pesos, nosotros tenemos que consumir 200 pesos en harina, 100 pesos en trigo y 50 pesos en agua. Es decir, en materia prima, a nosotros nos cuesta hacer como tal, ¿cuánto? 350. Entonces, nosotros, para encontrar el valor del PIB por valor añadido, el valor agregado o añadido va a ser igual al valor del precio final menos que los costos de producción o los costos, ¿sí? Los costos de producción o lo que se llama materia prima, lo que conocemos como materia prima también podemos tenerlo en cuenta. También en algunos libros pueden encontrarlo como bienes intermedios, es decir, aquello que se necesita. Otro ejemplo, vamos a ensamblar un carro. Aquí hay ventas de carro, pero resulta que para vender el carro o para hacer el carro, se deben ensamblar. Y hay piezas que vienen de China. Entonces, todas esas piezas, como tal, hacen parte de un costo de producción. Entonces, el carro lo venden a 30, 50 millones de pesos, pero realmente ya aquí tiene todo esto del costo de producción como tal. Entonces, esta es como tal una fórmula. Vamos a tratar de esto que estén aquí, lo que yo les resalte de fórmulas, ustedes los vayan a guardar. El PIB a través del valor agregado. Bien. Entonces,
Vamos a hallar ahora este enfoque de producción. Estamos ahora mismo enfocados en la producción como tal. Y este enfoque de producción como tal también lo podemos ver a través de algo que se llama gasto nacional. El gasto nacional nos habla o hace referencia a todo lo que, digamos, se consume, ¿sí? Dentro del país. Entonces podemos decir que gasto nacional, si hablamos de consumo, nos estaría hablando de demanda agregada. Entonces, la demanda agregada, según esto, hallar el PIB según la demanda agregada, es decir, cuando nada más tenemos el valor de la demanda agregada, podemos decir que el PIB es igual a el consumo, que esto hace referencia a las familias, ¿sí? Más las inversiones, que hace referencia a esas empresas que están haciendo algo para producir y obtener beneficios, más algo que se llama gasto público, es decir, todas las inversiones gubernamentales, todo lo que gasta el gobierno, ¿cierto? O le entra al gobierno, más algo que se llama XN, que son exportaciones netas. ¿Y qué son las exportaciones netas? Las exportaciones netas nos hablan a nosotros de las exportaciones menos las importaciones. Exportaciones menos las importaciones, perdón, es con M. Exportaciones menos importaciones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos fórmulas importantes, que es la del PIB, y es esta, y tenemos también esta, por si queremos hallar las exportaciones. Entonces, esto nos permite a nosotros que conocer como tal el valor del PIB cuando nada más conocemos un sector o una parte del sector que es la demanda agregada, todo lo que se consume cuando tenemos conocimiento de él. Bien, existe un enfoque como tal. Aquí terminamos el enfoque de la producción. Ahora tengamos claro algo. El enfoque del PIB, y para que todos lo tengamos claro, podemos decir que el PNB, porque estamos hablando del PNB, el PNB es igual a qué? Al consumo más las inversiones más el gasto público, pero en este caso nosotros como tal, el PNB no podemos mirarlo con las importaciones, ¿verdad? Porque hay cosas que se hacen en el exterior y van a entrar. Eso no hace parte como tal, sino nada más de lo que hacemos aquí. Y como tal, es de las exportaciones menos las importaciones. Perdón, más las importaciones, que es lo que se hace aquí. Eso es lo que llamamos a lo que llamamos PNB. No obstante, cuando nosotros hablamos de Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto, debemos tener en cuenta algo importante. Entonces, resulta que el producto, esta es otra fórmula, por favor, guárdenla, anótenla. El Producto Nacional Bruto y también el Producto Interno Bruto, vamos a aquí a hacer esto, ¿sí? Nos hablan a nosotros de algo bruto, es decir, algo que no se está estimando. Entonces, aquí no se incluye la depreciación, aquí no está
Aquí, perdón, aquí está incluida la depreciación. Para nosotros encontrar algo que se llama Producto Nacional Neto o también lo que se llama Producto Interno Neto, que es, entonces vendríamos diciendo que es el PIB menos la depreciación. ¿Por qué? Porque no incluye la depreciación. ¿Sí? Entonces debemos, muchas veces en algunos libros, en algunas partes, queremos no encontrar el Producto Interno Bruto, sino realmente el producto neto como tal de las cosas. Entonces, debemos tener en cuenta esta fórmula que está aquí para que tengamos que hallar, cuando tengamos que hallar, disculpen, el producto sea nacional neto o el Producto Interno Neto. Es la misma fórmula para ambos, pero menos la depreciación, o sea, se le va a quitar la depreciación como tal a ambos. Listo, entonces tenemos ya un enfoque de producción, conocemos el enfoque de producción. Ahora vamos a tener claro el enfoque según renta. En el próximo video vamos a hacer el enfoque sobre precios. Entonces, en este enfoque de la renta, debemos tener en cuenta algo, que cuando hablamos de renta, estamos hablando como tal de esas remuneraciones, todo lo que es remuneración por parte de la producción de un bien o servicio. Bien. Eso es a lo que nosotros llamamos renta. Entonces, hay algo que se llama renta nacional. ¿Sí? Y la renta nacional a mí me habla de todos los salarios, más todos, todas las, todos los intereses que recibimos, más todos los alquileres o arriendos que recibimos, más todos los beneficios que recibimos. Ojo, recordemos que beneficios pueden ser utilidades. Entonces, es todo eso lo que recibimos como renta nacional. Sin embargo, hay algo que se llama renta nacional disponible. Renta nacional disponible. Y la renta nacional disponible a nosotros nos habla como tal de esa renta nacional menos los impuestos. Recordemos que nosotros debemos pagar impuestos y todo lo que es la renta nacional disponible, o sea, todo lo que todos los ingresos que de los que nosotros tengamos debemos declarar unos ciertos impuestos. Esa renta nacional disponible me habla a mí de la renta nacional menos los impuestos más las transferencias. ¿Cómo? Las transferencias hacen referencia a las pensiones y todo. A las pensiones o algunas donaciones que se realizan. Y hay algo que cuando tenemos claro qué es lo que queda disponible para la nación, hay algo que se llama renta personal disponible. La renta personal disponible nos habla sobre esa renta nacional menos los impuestos personales.
Es decir, lo que nos toca, nos corresponde a pagar a nosotros. Menos lo que nos descuentan o lo que no tenemos de seguridad social. Vamos a ponerle IS o vamos a ponerle aquí seguridad social, que eso nosotros nos lo descuentan como tal, menos eh, los dividendos. Y voy a colocarlo por aquí abajito, más las transferencias. Transferencias, llámese donaciones, pensión, ¿sí? Ayudas sociales. Ahí. Entonces, esto, la renta personal disponible, ¿a qué hace referencia? A lo que reciben las familias, ¿sí? A eso hace parte. Entonces nosotros debemos tener claro realmente lo que son estos conceptos que muchas veces los escuchamos y de pronto no los comprendemos de la mejor manera. Ahora, dentro de esta renta personal disponible, nosotros debemos tener en cuenta algo, que lo que nos queda debe ser para invertir o en su defecto, por eso lo voy a colocar como igual, ahorrar, ¿sí? Lo que nos queda o lo invertimos o lo ahorramos. Normalmente eso es lo que nos habla como tal de lo que queda disponible, es decir, lo que nos queda después de que pagamos todo esto, ¿sí? Aquí debemos incluir, me disculpan aquí que se me pasó pago, de impuestos y de servicios públicos. Pago de gastos, los gastos públicos que nosotros tenemos que pagar en temas de servicios. Entonces, también tenemos que restarlo. Entonces, ya cuando nosotros tenemos todo esto y decimos, bueno, listo, esto es lo que nos quedó, este poquitico de que nos quedó, o lo invertimos o lo ahorramos. Es lo que definitivamente después de que hemos consumido todo, vamos a decir, o lo consumimos o lo ahorramos. Entonces, en el próximo video vamos a hablar un poco sobre el enfoque de la producción, el enfoque que tiene la economía o la macroeconomía con respecto a los precios. Disculpa que se me pasó. Con el enfoque con respecto a los precios. Entonces, que tengan buen día.